¿De qué se trata más o menos la filología? Y la filología es lo que... Porque nosotros tenemos 3 años de griego, 3 años de latín, que la materia se llama lengua y cultura griega, lengua y cultura latina. Y yo creo como que el cambio con la filología es que la filología es más orientada a la traducción y a las lecturas que uno puede hacer de eso. Como que hay mucho debate de, bueno, qué quiso decir el autor, el contexto, como más esa visión intertextual en general. En cambio, lengua y cultura latina o griega es como, primero también tenemos que ver la sintaxis, la morfología. Si bien siempre estamos traduciendo textos y analizándolos, filología latina y griega es como más orientada específicamente a eso. Ya no vemos conceptos como, no sé, cómo se forman las subordinadas, sino más bien como el trabajo con el texto directo y la interpretación que uno puede sacar de ahí. Sí, sigue siendo como el mismo sistema para mí, como latín y griego 1, 2 y 3 son como una preparación, porque ya en filología ni siquiera tenés que analizar, digamos, no ponés sujeto, verbo, ya hay cosas que, bueno, se sobreentienden, claro. Se discute más eso, bueno, ¿por qué está formado así la oración, no? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué una condicional no sé cuánto y no una condicional posible y no una eventual? Como esas cuestiones mucho más detalladas. Pero yo creo que a lo largo de toda la carrera tenemos lingüística en todos lados, como ya desde para mí latín y griego 1, que te enseñan como, bueno, los verbos y los sustantivos y tienen esta forma particular de organizarse, los casos, las distintas, no sé, por ejemplo, raíz y desinencia te lo reenseñan. Sí, que también es una estructura súper distinta a la que tenemos en español, ¿no? Que eso también uno... por ahí para gente que nunca vio latín y griego en el secundario como nosotras, es un salto grande tener que entender el funcionamiento de otra lengua que, bueno, si bien la nuestra deriva de ahí, cambió mucho en el tiempo y se organizan muy distintos, sí, sobre todo el tema de los casos. Las declinaciones, que cada una de las palabras se declina, que pasa en otras lenguas hoy en día, pero en el español no. A nosotros nos pasó eso, que lo vimos desde la secundaria. Yo tuve latín desde 5º grado y griego desde 6º grado. Entonces lo fuimos incorporando muy a poquito. Claro. Pero alguien que entra así por primera vez, que también esto que hablábamos de que hubiera tanta poca gente, yo creo que ahí, bueno, tenemos un par de compañeras que no han hecho latín y griego antes y van re bien. Sí. Juli no tiene ningún drama. Sí. Pero sí, cuesta. Claro. Meterse ahí. Sí, creo que sobre todo al principio se nota esa diferencia de los que ya han tenido esos contenidos antes, porque ahora yo creo que más o menos está bastante nivelado y hay alumnos excelentísimos que han venido de secundarios que no vieron nada de eso, entonces bueno, creo que depende mucho de uno, obviamente. Claro, ¿no? Sí, porque si te pones a sentar a estudiar, después lo vas sacando, sobre todo esas primeras partes que son mucha cuestión de memoria, como bueno, memorizarte las 5 declinaciones y el verbo lío y no sé qué. Hay que dedicarle bastante. Sí, pero una vez que ya lo incorporás a eso, como el mismo vocabulario de una lengua propia, que por ejemplo en la historia de la lengua tenemos que incorporar una banda de palabras que yo digo, no me acuerdo nunca de esta palabra. Yo creo que más o menos lo mismo, ¿no? Como sí, también un tiene vocabulario. Muchos tecnicismos, digamos. Sí. Pero para mí la lingüística todo el tiempo metida. Que tampoco se la menciona, te dicen, bueno, este aspecto forma parte de la lingüística. Claro, no hay como una distinción así No, clara, exacto, sí. pero siempre está ahí. Sí, pues yo creo que al estudiar ya una lengua es como que entran en juego. Sí. Y cuando estudian las literaturas, ¿cómo la ven ahí Bueno, a la literatura no hay nada. Solo literatura clásica como materia, sí. Tenemos literatura clásica. ¿Griega y latina? Claro. Sí, que es una optativa, pero también tuvimos introducción a la literatura también con parte moderna. Ajá. Y yo creo que también un poco la literatura, sobre todo en las materias de idiomas de latín y griego, como que está siempre ahí, porque lo que traducimos no es algo que un profe hizo en su casa, sino textos reales, digamos, Platón. Tal cual. Entonces como que juega ahí también la literatura, uno tiene que entender en clave de qué estamos traduciendo, no es lo mismo un texto por ahí más filosófico que otro histórico, como que apuntan a lugares distintos y también se construyen de manera distinta, pero es como que está ahí presente. Sí, pero yo creo que corre más por tu cuenta el tema de literatura. Por ejemplo, leemos Antígona. Y bueno,
vos encargate de leer Edipo y Antígona, como que no nos van a dar de tarea, o bueno, esta clase vamos a leer, o un parcial sobre la lectura de... Claro. Como que bueno, ya tienen que estar... Sí, como que partimos más de la lengua, digamos, del texto. Claro. Sí. Por ahí sí hay algunos comentarios, no, bueno, porque en esta situación estaba pasando y hay algún comentario contextual, Claro. pero no creo que tenga un peso tan relevante como una lingüística. Todos como sin nombre tampoco, ¿no? Porque no es como que dividamos literatura, lingüística Claro, Claro, es más como que eso. lo ven todo más Son como interrelacionado, Claro, digamos. sí, sí, Es como sí, que sí, la sí. lengua y la literatura o u otro discurso, pero Sí. siempre en conjunto, Tal digamos. cual, Sí, de hecho como se que llama todo se lengua y mezcla. literatura griega Claro. 1, lengua y literatura griega 2. Sí, las materias que no son troncales como latín y griego creo que ofrecen ese contexto. O quizás una forma de analizar que te pueda ayudar como herramienta. Pero las troncales siempre son latín y griego. Claro. Ahí va. Y bueno, ¿conocen estudios por ahí que sean dentro por ahí del área de las letras clásicas, pero que se enfoquen exclusivamente en la lengua? ¿Tienen varios de esos o no? Julián, Y hay distintos grupos de investigación que llevan los que profes. lo que tienen es que por ahí proponen temas amplios, entonces uno ahí adentro puede ver lo que le interesa a uno. Por ejemplo, hay un grupo de investigación que el tema es como intertextualidad latina, entonces es como muy fácil encontrar un tema que encaje ahí adentro. No sé si uno sobre todo en clásicas, se suele enfocar tanto solo en la lengua, solo Claro. como en el lenguaje. Me parece que siempre está como muy relacionado con los textos, o como que uno siempre se apoya en los textos, que está bien, igual está relacionado como con el lenguaje, pero creo que por ahí la investigación es más como temas más generales, no sé, la comedia. Sí, dramas yo creo que satíricos. usan la lingüística, entra ahí en juego, o la especificidad de la lengua entra en juego como herramienta para poder hacer. Por ejemplo, yo digo que esta es mi traducción. Pero bueno, ¿por qué decís que esta es tu traducción? Y ahí empiezas, no, bueno, porque este sustantivo está en el genitivo, no sé qué, y ahí entra como, yo creo, forma de refutar tu hipótesis o tu traducción. Entras con, bueno, porque esto es así, 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 y este verbo está en tanto, 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 y como que esa es la explicación de tu traducción. Pero en general me parece que son las investigaciones que se hacen son más referidas a interpretaciones. Sí, igual hay o una a- profe que estudia, por ejemplo, los gramáticos latinos. Entonces creo que eso, por ejemplo, sí está más como orientado al estudio del lenguaje, de cómo se entendía el lenguaje en ese momento Ajá. versus cómo lo entendemos nosotros ahora, digamos. Pero hay como de todo. Hay un poco de todo. Sí, sí, Está sí. bien. ¿Vos le querés preguntar algo más? ¿Creen que se podría establecer una relación entre los estudios más lingüísticos de letras clásicas y los estudios lingüísticos en general? Como que creen que esa perspectiva clásica podría aportar algo al estudio del lenguaje en general. Claro. Sí, yo creo que sí, ya partiendo desde la base de que si uno piensa en la lingüística del español, está como muy relacionado con el latín, porque de ahí viene. Entonces, como desde una perspectiva histórica y de pensar cómo evoluciona el lenguaje para llegar a como nosotros lo hablamos ahora, lo escribimos ahora, creo que está muy bueno, es como muy valiosa esa comparación, digamos, y ver como ese cambio, por dónde fue yendo, por qué hizo así, por qué una palabra tiene un significado que le atribuimos ahora y capaz que antes era algo totalmente distinto. Creo que eso está bueno y es valioso por la lingüística en general, pensándola en el español o en cualquier lengua romance. Yo creo que es como si pudiéramos ver sombras, no sé si sombras, pero de las lenguas clásicas en nuestra lengua hoy en día, tanto en la literatura, por ejemplo, cosas tontas, ¿no? Pero el otro día veía un poema sobre otra cosa, pero hacía una referencia a Aquiles, ¿no? Ahí en la literatura hay un montón de referencias todo el tiempo, y en la morfología y sintaxis también para mí es como que hubiera referencias mínimas ya desde la etimología de algunas sí, palabras. e incluso, bueno, obviamente ahora en el español no tenemos el sistema de casos, que por ejemplo el alemán sí lo mantuvo, digamos, de la lengua que deriva, pero incluso por ahí en los pronombres, cuando decimos yo, me, mí,
eso viene directamente Sí, del del latín. latín. Y por ahí uno entiende mejor, o por ahí por qué los verbos se conjugan como se conjugan, por ahí uno lo entiende mejor cuando mira para atrás y dice, vino desde acá, evolucionó así por tal y tal. Sí, hay muchas cuestiones que por ahí parecen inentendibles en la lengua española y cuando las relacionas con algo de antes, que dices, bueno. Tiene toda una explicación. Claro. Sí. Está bueno, está bueno. ¿Hay algo más que quieran decir ustedes que les parezca importante contar? No, quizá eso como decir, es importante estudiar letras clásicas, digamos, y Está bueno. como, sí, está bueno, pero además como no es un espacio que debería desaparecer y es un espacio que tenemos que cuidar porque no es tan común. De hecho, en Córdoba es en el único lugar donde se da, o sea, del país, donde se da la materia como letras clásicas, como algo separado de letras modernas. En otros lugares es como se reduce una orientación que quizás también, obvio, no para desmerecer las formas de enseñar de otras universidades, pero por ahí está bueno que tengamos nuestro propio espacio con materias que son propias nuestras, orientadas a lo que nosotros hacemos, porque obviamente hay materias modernas que nos sirven un montón, pero por ahí es muy distinto. No es lo mismo aplicar, no sé, teoría y metodología literaria, no es lo mismo cómo uno puede analizar el discurso en español a cómo se construye en latín. Como que hay otras cosas, hay otras herramientas involucradas, entonces eso, como celebrar que existe el espacio y cuidarlo para que no desaparezca y no se reduzca tampoco. ¿Les gustaría tener la oportunidad de escribir algún artículo para nuestra revista? Sí, eso estábamos hablando antes también, que está bueno Abrir como el campo. Sí, tener como otra mirada por ahí que se relaciona mucho con la de ustedes, pero es como desde otro lugar. Creo que está bueno, es como enriquecedor para ambas partes, digamos. Sí, encima por ahí yo siento que está bastante la competencia quizás entre letras modernas o letras clásicas. Y está bueno por ahí que en vez de ser una competencia, Claro, que trabajemos nos en ayude. conjunto. Muchas gracias, chicas. Gracias.